Encuentros de Café, un diálogo coloquial con personas y personalidades de la cultura de nuestro país. Encuentros de Café, conduce su anfitriona Sandra Capese. Muy buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a otro encuentro de café. Hoy vamos a hablar de arte, esculturas, historia, un poquitito de todo con nuestra invitada de hoy, que se llama Leire Escudero, y le damos la bienvenida. ¿Cómo estás? Hola, buenas noches. Gracias por haber aceptado la invitación. Gracias por invitarme. Contame un poquito cómo llegaste a Uruguay. Y llegué hace como casi 4 años. Llegué un poco de casualidad, no vine por amor ni nada de eso, fue algo laboral. Y vine con una beca del gobierno vasco a trabajar unos meses y después busqué trabajo y bueno, conseguí trabajo en el Museo Blanes y ahí sigo desde entonces. Tú sos conservadora y restauradora de esculturas. Sí, Contame, bueno, desde tus inicios de tu carrera, ¿qué te gustó? ¿Qué fue lo que te llamó la atención para decir voy a estudiar, que me imagino que llevará un muy buen tiempo de preparación para llegar a que te dejen acercarte a una escultura y tocar? sí, es una carrera de 4 años y después tienes especialización, en realidad son como 5 o 6 años. Y yo estudié conservación y restauración porque me gustaba el arte, me gustaban los museos de siempre y no era lo mío ser artista, no quería hacer eso. Entonces, bueno, busqué un poco la vuelta a ver qué podía hacer para que me gustase mi trabajo, ¿no? Entonces descubrí que existía la restauración y los museos y probé y la verdad que me gustó mucho. Uno se imagina que es un trabajo tipo el arqueólogo, que los vemos con pincelitos, tratando cada pieza que encuentran con una delicadeza superior y, bueno, respetando de dónde viene, que si es un hallazgo, en este caso un artista que lo hizo con ciertas características, con ciertos materiales, tú tienes que tratar de preservar esa pieza. Claro, sí, se trata de un trabajo muy, muy delicado que tienes que tener mucho cuidado para no deteriorar la obra y no hacer cosas que no deberías hacer. Y, y, y sí, es un trabajo que también tiene como mucha parte científica de conocer, historia del arte, de materiales, de todo un conjunto, ¿no? De diferentes ámbitos. Y luego lo que tú dices, sí, usamos como es la idea, ¿no? De la restauradora, de las pinzas, el bisturí, el hisopo, todo como instrumentos un poco de dentista, de médico, y eso lo utilizamos todos los días. Al principio tendrías un poquito de miedo porque, bueno, estamos hablando de obras de arte con su historia, con las características como estamos hablando, y donde tú te equivoques o te pases un poquito más de la cuenta en la restauración, ya puedes tener problemas. Sí, eso es algo que se tiene en cuenta y bueno, se hace como una investigación previa, se hacen como pequeñas pruebas para llegar al tratamiento adecuado. Si no, no se puede hacer cualquier cosa. No es como una fórmula mágica, ¿no? De esto lo aplico con todas las obras, cada obra es un mundo diferente, entonces tiene como una investigación detrás muy importante. Y sí, siempre da miedo como dar ese paso de, bueno, vamos a ver, porque una pieza importante, es algo muy delicado y sí. Cuando viniste a Uruguay, ¿ya tenías experiencia de este trabajo en España? ¿Ya habías trabajado allá o estudiaste y surgió esta posibilidad en Uruguay? Yo estudié en Bilbao y sí, empecé a trabajar mientras estudiaba y después terminé la carrera y seguí trabajando. Y después, bueno, vine aquí y seguí trabajando, o sea, ya tenía como unos años de experiencia previa. ¿Cuál fue la pieza más delicada que te tocó restaurar? Mm, Qué pregunta más difícil. ¿Una pieza en particular o un trabajo que requería mucho más concentración y cuidado que capaz que... Pensarlo. Ah, me quedé en blanco. No hay problema, por favor. Me imagino que habrás hecho un montón de trabajos. ¿Qué significa restaurar? Porque yo me imagino, por ejemplo, cuando uno
toma una casa que está ya medio deteriorada y bueno, vamos a restaurarla, vamos a arreglarla y ahí se hacen revoques, se pinta, pero en el caso de una obra, de una estatua específicamente, ¿qué es lo que tenés que hacer? Si está, no sé, por ejemplo, algunas que vemos en Grecia, que son muy comunes, que les falta un pedacito de la nariz o algo, ¿eso se restaura o se deja como está? Hay como una idea un poco confusa a veces, ¿no? De lo que es la restauración de patrimonio, la La restauración de mayoría no museos. sabemos. Claro, y con lo que he dicho que sea por ejemplo, una restauración de muebles, ¿no? Entonces, existen como criterios diferentes y, por ejemplo, lo que tú comentabas de la nariz, de una escultura, hay algo que no se puede hacer en la restauración, que es un falso histórico. Por ejemplo, si tienes una escultura que no sabes cómo era esa nariz, no la recompones, porque no podemos poner una cosa que no era así antes. Y si sabemos, hay fotografías, hay un registro, entonces se podría hacer una reintegración. Está perfecto. Porque son cosas que creo que nos estamos preguntando todos. ¿Qué es? ¿Hasta dónde tenés libertad de hacer o tenés que regirte con algunos parámetros y no podés salirte de ahí? Sí, mucha gente me dice, no, pero tú pintas esculturas. Yo no consiste en eso, no. Bastante más complicado. Es- En el caso, no sé si tú puedes hablar también de lo que es el- la conservación, la restauración de un cuadro. Ahí debe ser más complicado o se puede tomar como que es el mismo nivel de dificultad. Y son niveles de dificultad diferentes, o sea, la pintura tiene sus cosas particulares y la escultura otro. Y dentro de la escultura existen varios materiales, entonces depende de las patologías que tenga el material y depende de todo, no es como esto es más difícil que lo otro, es dependiendo de la obra y de todo. Cuando te dan una obra, te dicen, bueno, esta escultura hay que o conservarla o restaurarla, tienes que hacer todo un estudio con respecto a ella. Mm, sí, cuando ya una escultura se le hace un análisis visual de cómo está la pieza, si tenemos algún análisis histórico se investiga, si se puede hacer análisis químicos también, eso está más complicado, pero es lo ideal. Y entonces ahí, sabiendo qué materiales tenemos, qué patologías tenemos, decidimos un tratamiento. Entonces ahí se prueba, se hace una pruebita en una zona que no se vea de la obra y si el tratamiento es adecuado, se realiza con el resto de la obra. ¿Tú trabajas normalmente sola con una obra o hay un equipo dependiendo de la magnitud de la misma? Y en el Museo Blanes, por ejemplo, tenemos un equipo de conservación, que somos varias personas, y yo trabajo con un compañero, y es lo ideal. O sea, en obra pequeña es mejor trabajar una sola, pero la escultura normalmente es grande, entonces es fundamental trabajar con otra persona para mover, para hacer diferentes tratamientos, para todo. Además, una segunda opinión también es muy importante. Una escultura, volvemos a los cuadros, es diferente a lo que necesita los requerimientos de una obra pictórica en cuanto al nivel de humedad que hay en el lugar, de la iluminación. Normalmente en los museos se pide que nos saquen fotos por lo menos con flash. En el caso de una escultura, ¿tiene también algún requerimiento que es preferible que no estén en ciertos lugares, en ciertas condiciones? Claro, sí, es lo que te decía, cada material es un mundo totalmente diferente, ¿no? Por ejemplo, un yeso es un material muy poroso y higroscópico, entonces hay que controlar mucho la temperatura y la humedad. Por ejemplo, un bronce tiene que estar con una temperatura de un 35% de humedad relativa, no como estaría en una obra pictórica, que sería como un 50%, entonces va dependiendo del soporte. Por ejemplo, las piedras también es un material que resiste en el exterior, que es más resistente y cambia un poco. Sí. Sí, claro, las piedras como tienen Sí, una fortaleza ya per se que sí. es totalmente diferente. Se cumple, no digo solamente en el Museo Blanes, sino donde trabajaste en España, con esas condiciones necesarias según el material. Y a veces sí y a veces no. Es complicado como tener una reserva no específica para, por ejemplo, escultura de bronce. Es difícil, pero bueno, en la medida que se puede, sí lo hacemos. Sí controlamos todas las condiciones de humedad, temperatura, eso es muy importante y fundamental. ¿Quién es la persona que controla tu trabajo? O tenemos un jefe, alguien que dice, lo hiciste bien, lo hiciste mal, en este caso en el museo. Es mi compañera Claudia Barra, que va a estar aquí contigo Dentro mañana. de poquito vas a estar por Sí, acá. Así que le voy a poder preguntar algo. sí, ella y mi jefa también, la directora del museo, Cristina.
buenísimo. Bueno, y cuando tú decís que sos conservadora, restauradora de escultura, por ejemplo, me dijiste, pintás, haces arte, para mí eso es arte, ¿cómo lo explicás a alguien que no te conoce y que no tiene ni idea, con palabras coloquiales? Y cuando alguien, por ejemplo, no sabe nada de arte ni de restauración, intento explicarlo como decir, bueno, reparo esculturas, las arreglo, como con unos términos que todo el mundo pueda entender y entienda un poco mi trabajo. Decirles, bueno, no me dedico solamente a pintar una escultura o no sé, a limpiar algo con una máquina hidrolavada, porque hay mucha gente que piensa que es así. Entonces intento explicarlo un poco más sencillo. Eso es algo que tenemos que aprovechar, ya que tenemos esta entrevista hoy, entrar un poquito, ya que tenemos, como digo siempre, San Google, que ahí está todo, bueno, entrar y averiguar un poquito, capaz no, seguro, van a ver videos, va a haber información que quizá muestre algún trabajo de algún colega tuyo. ¿Hay algo tuyo en internet? Ya quedé ahí en el camino. Sí, el museo hizo una publicación hace poco de una escultura que estamos restaurando, está en redes. ¿Se ve el trabajo? Sí, y luego también hay un reportaje que aparece todo el equipo de conservación y la directora hablando un poco sobre las reservas del museo y está muy interesante. ¿Tiene popularidad? Es decir, la gente, este tipo de videos, este tipo de información, es ávida, aunque sea por curiosidad, de buscarla o lo que es cultura por este lado, no tan corriente, no tiene mucha movida en lo que son las redes. Sí, por lo general tiene como mucho interés, ¿no? O sea, porque es una parte, por ejemplo, del museo, ¿no? Que no se ve. Las reservas de arte no se ven, entonces cuando sale un reportaje así, la gente como que le gusta verlo. O mismamente estás interviniendo alguna obra y la gente se para y te pregunta, ¿y qué estás haciendo? Pues como algo que no se ve todos los días y es interesante. Hay más gente que le interesan los museos en general, no solamente de Blanes, de lo que nosotros pensamos, ¿no? Porque tengo entendido que van bastantes visitantes. Sí, sí. Por suerte me interesa bastante gente de los museos y la cultura. Por experiencia, cuando van y hacen el recorrido y miran las obras, realmente todas las obras, por supuesto, tienen su nombre, sus características, su constructor y algunas. ¿La gente lee esa información o pasa tipo a ver, mira, me gustó aquel macaquito, aquel cuadro, qué habrán querido hacer con aquello? Interpretaciones personales, me imagino que millones. ¿Cómo es más o menos? ¿Cómo lo ves vos de afuera? Hay de todo, ¿no? Hay gente que pasa por una obra y la mira 2 segundos y pasa a la siguiente, o gente que se queda mirando y gente que te pregunta y hay de todo. ¿Has conocido muchos colegas aquí en Uruguay, sacando el equipo que trabaja contigo? Sí, algunos sí. No hay muchas personas que se dediquen a la restauración aquí, pero sí, los que nos dedicamos somos como, sí, los conocemos. Te hacen muchas preguntas con respecto a tu trabajo en España, porque cuando viene alguien del exterior enseguida es, ¿cómo es allá? ¿Y cómo hacen? ¿Y qué estudiaste? ¿Qué trabajaste? Sí, tenemos esa curiosidad. Sí, eso es muy normal, ¿no? Y cómo funciona todo allí y sí, les cuentas un poco las diferencias, lo que aquí se consigue, lo que no. Entonces, es un ámbito un poco complicado porque, por ejemplo, materiales de restauración hay que traerlos de España o de Estados Unidos. Entonces se nos complica y ahí es como más accesible. Ese tipo de cosas, sí. La mejor opción, nada mejor. Sin comparación, es segura. Cortinas Cortiluz. También reparamos, también lo asesoramos. Nos ocupamos de su seguridad. Si necesita tranquilidad, Cortiluz. Si necesita calidad, Cortiluz. Cortiluz protege su inversión.
¿Conocés los nuevos modelos deportivos de Marcel Calzados? Típico que cuando los conozcas te van a encantar. Encontralos en todas las sucursales y en marcel.1. I used to believe we were burning on the edge of something beautiful, something beautiful. Selling a dream, smoking mirrors keep us waiting on a miracle, on a miracle. They go through the darkest of days, having to heartbreak away. Casa Rey compra oro y joyas antiguas. Pagamos más por sus anillos, cadenas y pulseras. Somos la mejor opción para sus relojes y objetos de arte. Llame al 2901-2766 o por WhatsApp 092-888-222. Si tú quieres un atajo y lo quieres por abajo, yo te llevo bien callado. Vente pa' acá, vente pa' acá, vente pa' acá. Seguimos con más encuentros de café con nuestra invitada Leire Escudero. Ahora no vamos a hablar de arte, de esculturas, no te voy a poner más en aprietos con algunas preguntas, sino sí preguntarte algo más personal, que es tu otra afición, que son los animales, tu voluntariado. Contame un poquito. Y sí, me encantan los animales. Y bueno, antes era voluntaria en un refugio de animales, pero con esto de la pandemia se complicó un poco. Y bueno, ahí con otras compas hacemos rescates de gatos y sí, es como mi segundo trabajo, me gusta eso. ¿Pero tenés algún refugio a donde los llevás o te haces cargo tú hasta que lográs que ingresen en algún lugar? No, nos hacemos cargo nosotras hasta que les encontramos una familia. Los refugios están saturados de animales. Ahora había surgido un problema grande con el traslado del mercado modelo
a otro lugar. Y por lo que tengo entendido, capaz que son más o menos, no sé, pero decían que había unos 100 gatos, por lo menos, que estaban acostumbrados a ir, porque bueno, los mismos feriantes, la misma gente que estaba allí, les daba alimento o quedaban allí, bueno, aprovechaban para comer. Ahora esos animales están sueltos, están sin ese alimento y me imagino que para esa zona debe ser un problema. Sí, es un problema porque mismamente se quedan en la calle, ¿no? Y el problema también de no castrar a los animales, se generan colonias y siguen teniendo gatos y bueno, gatos que mueren, que sufren y que son maltratados. Entonces es todo un tema. Por eso hay muchos grupos de personas, ¿no? Que se dedican un poco al rescate y nada, sacar a estos gatos, perros de esa situación. ¿En España también lo hacías esto? Sí, en España también hacía esto. ¿Hay leyes que protejan a los animales? O sea, que realmente, si hay, por ejemplo, saben que en una casa o en un lugar hay un maltrato hacia el animal, ¿hay alguna ley que lo ampara y que castigue a esa persona? En principio es algo denunciable y se denuncia, lo que pasa es que realmente no se hace mucho caso, porque los animales lo consideran como lo último de lo último, entonces no. ¿Y acá en Uruguay ves alguna diferencia o Es, estamos en la misma? es lo mismo prácticamente, o sea, Hay muchísimos refugios, como decís tú, están saturados y hay mucha gente como tú también que en forma personal, anónima, se hace cargo y después vemos también que en las redes publican, encontré este gatito, este perrito, etcétera, y tratan de colocarlos en algún lugar. Por suerte existe gente que, bueno, que sí le duele el maltrato animal, sobre todo cuando los dejan tirados o en épocas, capaz que en un cumpleaños de un niño, quiero un perrito, quiero un gatito, bueno, te lo regalo. Y después ya, al poquito tiempo que el niño es básico que no, como la promesa esa de yo lo voy a cuidar, yo le voy a dar de comer, terminan siendo los padres o quien sea, y al poco tiempo después, o cuando son viejitos ya los dejan tirados en algún lado, eso se ve en todos lados. sí, eso es algo, tristemente es algo internacional, o sea, sucede en todos los lados que las personas, bueno, tratan a los animales como si fuesen cosas y luego hay estos problemas de abandono, de maltrato, y tristemente es así. Pero bueno, luchamos contra eso un poco. ¿Qué es lo que más ves? ¿Encontrás animales que fueron maltratados o solamente abandonados? Normalmente va junto, el maltrato con el abandono, pero a veces puede ser solamente abandonado. Y te encuentras de todo, ¿no? Igual te encuentras gatitos bebés o perros, cualquier cosa, o caballos que han sido explotados por carros, o mismamente gallinas que estaban para poner huevos, y entonces te encuentras un poco de todo, ovejas, vacas, de todo. ¿Eso estamos hablando de Montevideo o también vas un poquito para el interior o más apenitas saliendo de Montevideo? Eso es un poco en general, sí. Sí, quizás en Montevideo, Montevideo Centro, no ocurre tanto, ¿no? Pero un poco a las afueras, sí. ¿Qué animales tenés ahora? 2 gatos. Ah, bueno, no es tan grave No, entonces. no. ¿Te ha pasado en algún momento que has encontrado y bueno, te lo llevaste y dijiste, tengo 5 perros, 2 gatos, una tortuga? ¿Te pasó algo Sí, así? sí, me ha pasado. Llega a tener 9 gatos. Wow, ¿cómo hiciste? Y bueno, siendo una madre, básicamente, sí. Y después buscándole hogares responsables y bueno, tuvo final feliz, por suerte. Tú que estás del lado de la defensa del animal, ¿estás de acuerdo con los criaderos de animales? Estamos hablando de los que venden animales por un precio importante, que también sabemos que eso les requiere a ellos una inversión también importante, porque a veces se ve solo lo que cobran y no todo lo que significa el, el tener una cría. No, yo estoy en desacuerdo totalmente con eso. Los criaderos, mucha gente no lo sabe y desconoce este tipo de información. Bueno, básicamente tienen a un perro, una gata, lo que sea, teniendo cachorros constantemente. Esos cachorros se los quitan a la madre, los venden y al final es sacar un beneficio económico por parte de un animal. Me parece que está muy mal eso. Ahora hay unas bastantes campañas con respecto a que vayan a los refugios a buscar. Claro, sí. Sí, es lo ideal, que hay refugios que tienen más de 500 perros y un montón de gatos
Y esa es la idea, ¿no? Que la gente sea consciente de lo que hay detrás de un criadero y lo que hay detrás de un perro de raza y vaya a un refugio y se lleve un animal que realmente lo va a necesitar. Y no es el mejor lugar del mundo un refugio. Sí, la verdad que, porque la mayoría de las veces los apoyos o la gente que ponen, a veces encontramos en algunos lugares que hay unas cajitas donde dicen qué refugio es y bueno, el que quiera puede donar, no alcanza. No, Todos sabemos lo que significa darle de comer, sobre todo a un perro, a un animal más grande, los requerimientos médicos, lleva muchísimo y bueno, normalmente es gente que tiene un corazón enorme y que de su propio bolsillo sacan para poder mantener ese refugio lo mejor posible. sí, sí, básicamente, sí. ¿Por qué ese amor por los animales? ¿Ya en tu casa, tu familia era así? ¿Es algo que te surgió a ti, un amor especial, personal? Y creo que ha sido un poco desde siempre, ¿no? Siempre me gustaron los animales. Hace unos años decidí dejar de comer animales y bueno, ha sido algo como de siempre, ¿no? De siempre tener gatos conmigo y sí, considerarlos uno más de la familia. Ahora vamos para otro tema, porque ya me lo dejaste ahí picando con respecto a ser sos vegetariana, vegana. Yo Vegana. todavía no tengo muy claro cuál es la diferencia de uno y el otro. Las personas veganas no consumen ningún tipo de origen animal, nada, Huevos, leche, ni queso. huevos, ni leche, ni prendas, ni nada de eso. Es más que una dieta, es algo como una filosofía de vida, ¿no? Ujú. Y las personas vegetarianas consumen lácteos, seguro. Son cosas que vamos aprendiendo día a día. ¿Cómo haces para suplir la necesidad que tiene el organismo de proteínas? Y las proteínas en realidad es lo menos preocupante de todo, o sea, consigues proteínas de origen vegetal y realmente no tienes ningún problema nutricional. Porque hace poquito me comentaron que alguien conocido cercano a nosotros que no ingería ningún producto animal, un médico le dijo que, bueno, aunque sea una vez cada X tiempo, tenía que comer aunque sea un pedacito de carne. A mí me extrañó porque yo sé que hay mucha gente que hace años que no ingiere. Entonces pensé, bueno, capaz que es porque no está cubriendo esa necesidad de proteínas. Me imagino que, como decís tú, habrá otras cosas también que, que no la está supliendo con, no sé, verduras, con tofu, por ejemplo, ese tipo de cosas. Contame un poquito porque yo no entiendo nada. Claro, es una cuestión de conocer un poco los valores nutricionales, ¿no? Y saber qué comer, cuándo comer y listo, no hay ningún problema nutricional en cuanto al veganismo. Todo lo contrario, me parece muchísimo más sano que consumir otro tipo de productos que, bueno, están hormonados y Por ejemplo, no comes huevos, no tomas leche, no comes queso. Esas cosas, ¿tenés algún, vamos a llamar equivalente? Y sí, por ejemplo, la leche, puedes tomar cualquier tipo de leche vegetal. Y sí, también sustitutos del huevo, también existen sustitutos del huevo. Y no es tan difícil, es posible. ¿Y eso cubre el calcio también? Sí, sí, la bebida vegetal tiene incluso hasta más calcio que la leche de vaca. Mira, Sí, bueno, hay que investigar eso. sí, Ahora, con respecto a la parte económica, sí. a veces cuando decimos, bueno, vamos a hacer este tipo de dieta o de ingesta, encontramos, por ejemplo, en el caso de los celíacos, que es muy caro. En el caso tuyo, en lo que tú ingerís son precios con precios buenos, normales, o, por ejemplo, si vas a consumir leche con origen vegetal, ¿cómo es? ¿También es accesible? ¿Es más caro? Sí, es un poco mito, ¿no? Que la alimentación vegana es como más cara. En realidad consumes legumbres, verduras. Por ejemplo, es cierto que en Uruguay la leche vegetal es bastante más cara y otro tipo de productos sí que son más caros, pero lo básico y fundamental es totalmente accesible. La leche sería algunas que yo he visto, por ejemplo, de almendras o de soja. Sí, de almendras, de soja, de avena, de arroz. ¿Y el gusto es muy diferente? Yo no he Sí. probado, por eso no me imagino Es cómo es. diferente, sí. Bueno, pero uno se acostumbra a todo Sí, también. obvio. Bueno, es cuestión de probar y ver qué pasa. Si nos acostumbramos, pero sí, es una buena medida el disminuir la ingesta de animales, me parece muy bueno. Y por otro lado también tenemos el problema de la contaminación, que en el caso de las vacas, por ejemplo, son muy contaminantes.
Sí, la contaminación, por ejemplo, las tierras que se utilizan, ¿no? Para meter a la ganadería, eso contamina, después se contaminan ríos, contaminan un montón de cosas. Y con respecto a la ropa, ¿qué tipo entonces usas todo sintético? No, sintético o de fibras de algodón, de lino, Lana no. lana no. ¿Por qué lana no? No le haces nada al pobre animalito. Al contrario, cuando viene el calor le sacan toda esa lana. Esa es ¿Por qué también está mal? una pregunta que sucede bastante, ¿no? Es como, bueno, desde mi punto de vista, ningún animal para mí es objeto de consumo, entonces ya de por sí no tengo por qué consumir la lana de ese animal. Y es cierto que también las ovejas están modificadas genéticamente para que den más lana, Ujú. entonces esa lana se le ponga a las personas. Y el hecho de esquilar a una abeja es como agresivo si no lo haces tú en tu casa, que tienes a tu oveja tranquilamente. Las granjas es un proceso muy Sí. agresivo. A montones rápido, Sí. cuanto más, bueno, hacen competencia, cuanto más rápido, los uruguayos que fueron a España, Sí. que van todos los años, tienen récord, por eso los contratan siempre, por la rapidez, la cantidad que esquilan por día. Sí. Son cosas que dejamos ahí picando para que piensen después, capaz que en las casas empiezan los debates, no, mirá si es esto, mirá si es aquello, o capaz que llevamos alguno para tu lado y decimos, bueno, vamos a probar algo vegano, vamos a dejar de usar esto. Bueno, nos fuimos del tema inicial y también se nos fue el tiempo. Sí. Así que yo sé que estabas un poquito nerviosa. Claro, está fuera de su ambiente natural y es totalmente comprensible. Te agradezco muchísimo, Laire, que hayas venido. Ya vamos a tener a tu compañera también por acá hablando de arte. Y capaz que de otras cosas, viste que hoy arrancamos con arte y terminamos hablando de los animalitos y de los veganos. Así que muchísimas gracias. Nos estamos volviendo a ver el próximo sábado con los sábados especiales de encuentros de café. Que tengan un muy buen fin de semana aquellos que no vayan a encontrarnos y después el que no nos ve ahora nos ve más tarde a través de Instagram. Bueno, gracias a ti. Que pasen muy bien. Chau, chau.